No necesitas ser una gran empresa para tener una estructura. A veces cuando somos emprendedores, piensas que solamente hasta el momento que tengas una gran empresa vas a crear una estructura organizacional y no es así. Eso hace que tu emprendimiento no crezca. Quédate hasta el final de este video y te explicaremos cómo desde el principio puedes hacer una estructura básica para tu negocio. Hola, bienvenido. Mi nombre es Soraya, soy contadora pública y mi nombre es Sandra y soy ingeniera de sistemas. Y en este video queremos explicarte y enseñarte cómo puedes empezar a hacer una estructura organizacional de tu emprendimiento para poderlo consolidar en una gran empresa y que desde el inicio vaya mucho más estructurado. Parte del error que se comete en el emprendimiento es decir, yo voy a crear una estructura organizacional simplemente cuando mi negocio ya esté grande. Pero ¿qué sucede cuando hacemos esto solamente en ese periodo de tiempo? Que dejamos de tener en cuenta ciertos factores que se convierten en un costo muy elevado y que a la final dejamos en sí nuestra esencia solamente a partir de ese momento. Y es importante, como le decía Soraya, que no empieces a trabajar en la estructura organizacional solamente cuando estás grande, porque cuando iniciamos podemos tener ciertas características que nos van a permitir a nosotros trabajar de una mejor manera en nuestros negocios y esto hace parte de la estructura organizacional. Y yo quiero aquí preguntarte, Sandra, que tú has manejado mucho más el tema de procesos, de estructura. ¿Cómo puedes empezar siendo pequeño? ¿Cuál es el primer paso que puede hacer el emprendedor? El miedo del emprendedor realmente consiste en decir yo no tengo procesos o no tengo estructuras grandes para realizarlas. Y es ahí donde tenemos un error, porque todos desde que iniciamos nuestros negocios trabajamos con procesos. Y si bien inicialmente lo hacemos todos nosotros mismos, cuando empezamos a tener que contratar ciertas personas que se encarguen de estas actividades, muchas veces les decimos es de palabra qué tienen que hacer. ¿Por qué? Porque no tenemos una estructura organizacional establecida, escrita, no hemos diseñado este plan de crecimiento o plan de acción. Cuando nosotros estamos pequeños y pensamos en grande, realmente lo que hacemos es trabajar paulatinamente en estos aspectos como si ya fuéramos grandes y a la final cuando necesitamos contratar personal, tener aliados, presentar información a inversionistas, vamos a tener toda esta estructura elaborada y establecida y eso nos va a dar un valor agregado. ¿Y cómo empezamos? O sea, ¿cuál es la primera estrategia o el primer paso que tendría que hacer un emprendedor para montar su estructura organizacional? El primer paso que debes tener en cuenta es la estrategia y las políticas. Muchas veces como emprendedores tenemos todo en la cabeza y no sé, Soraya, si has visto emprendimientos en donde vas a ver si hay políticas o procedimientos y no están escritos, no existen. Entonces, cuando tú eres un emprendedor, pero piensas en que puedes ser un gran empresario y puedes tener un negocio grande, lo primero que tienes que armar es toda esta documentación de tus estrategias y de tus políticas, de tal forma que estas puedan ser divulgadas y ante las personas que te colaboran o ante otras entidades. Y acabas de decir algo muy importante porque a veces no es un documento tan estructurado, tan elaborado, sino que empieces tú a documentar la filosofía y la esencia de tu organización, cuáles son tus objetivos, cuál es la misión de tu negocio, cuál es la visión. Y lo más importante de esto creo que es que lo empieces a hacer, pero simplemente que se actualice también con el tiempo, no que lo hagas y vayas por allá 3 años después y lo revises. No, es un documento constante, ¿no? Cuando hablamos nosotros de estructura organizacional, debemos entender que todo lo que trabajemos en esto se llaman documentos vivos. Y se llaman documentos vivos porque no es un documento que tú elabores hoy y lo dejes olvidado. A la final ese es el problema de las empresas que realmente hacen este tipo de estructuras o este tipo de documentación y de procesos y que definitivamente hacen una muy buena labor al principio, pero después dejan estos documentos en el olvido y ahí estás perdiendo dinero porque realmente
tienes que entender que estos documentos vivos son la clave para que tu negocio realmente crezca y puedas transmitirle toda esa esencia de tu negocio a otras personas y a otros colaboradores. Y aquí es muy importante eso, que piensas que no tienes que ser tan complejo, pero que sí empiezas a documentar de esta estructura. ¿Por qué? Porque es lo que te va a garantizar a ti y te va a permitir a ti como emprendedor poder comunicar hacia tus colaboradores, hacia tus aliados, a tus clientes, inclusive para ti mismo, tener un poco más de claridad frente a la estrategia que está tomando tu negocio. Y ahí es donde nosotros empezamos a generar una estructura organizacional. Pero ese es el primer paso, digamos, de lo más sencillo, lo más básico que puedes realizar. El segundo aspecto que tienes que tener en cuenta al momento de hacer una estructura organizacional es el organigrama. Y cuando hablamos de los emprendedores y de los pequeños empresarios, muchas veces este documento no existe. ¿Y por qué es importante que tú elabores un organigrama? Porque así tú tengas pocos empleados o trabajes tú solo. Si realmente quieres convertir tu negocio en una gran empresa, vas a necesitar identificar cuál es toda esta estructuración que debes tener. Entonces sí es importante que tengas un organigrama. Existen diferentes modelos de organigrama que en otros videos te podremos complementar esta información. Pero la mayoría de emprendedores no tienen estos procesos, no tienen ni la parte de la estrategia y las políticas documentadas, ni el organigrama. Y es parte fundamental en tu negocio. Esto te permitirá mostrarle a los nuevos integrantes de tu organización, sean empleados o otro tipo de colaboradores, cómo está estructurado tu negocio y realmente poder en el tiempo ir llenando todos esos espacios que visualizaste en algún momento. Yo creo que acabas de decir algo muy importante, Sandra, y es que no solamente es tener una visión más amplia para saber cuáles son los cargos que necesitas para tu empresa ya consolidada y tener una estructura más grande, sino que también es indispensable el organigrama para saber cuál es el perfil que necesitas contratar. Si tú estás hablando, por ejemplo, del área de finanzas, bueno, ¿cuál es el perfil que te hace falta o que necesitas? ¿Un contador, un auxiliar, un tesorero o qué otro perfil? Si necesitas en el departamento de ventas o en el área de ventas, algún comercial o un directivo. Eso es importante y eso es lo que plasmas en el organigrama. Saber tú como cabeza cómo vas a ir distribuyendo las diferentes funciones. Recuerda, si tú quieres convertirte en empresario, no lo tienes que hacer todo tú solo. Realmente puedes empezar a revisar qué perfiles son los que necesitas que te apoyen en el negocio o en el emprendimiento para empezar a crecer. Y aquí tú nos dirás, no, mira, Sandra, Soraya, yo realmente estoy solo, no tengo, digamos, la posibilidad de crecer, tengo una papelería, tengo una ferretería. Nosotros aquí te hablamos desde la experiencia de no pensar en pequeño. Y si tú sientes que realmente no estás en la posibilidad de pensar de esta manera o de aplicar esto que nosotros te decimos, te recomendamos que no sigas viendo este video. Porque lo que nosotros estamos buscando es que realmente estos emprendedores pasen de estar en esa carrera de ratas, de solo vivir del emprendimiento, a ser empresarios. Y eso te lleva a tener una visión grande, a pensar en que no siempre vas a estar trabajando tú en el negocio, a pensar que vas a tener colaboradores que te ayuden. Entonces sí es importante que tú entiendas que la información que nosotros compartimos no solo son para empresas que ya están consolidadas, son para emprendedores y empresarios pequeños que quieren llegar a tener empresas grandes. Y esto parte desde la visión, como lo hablamos en muchas ocasiones, pero también parte de empezar desde pequeño a generar una estructura organizacional. Y yo creo que hay un factor determinante, Sandra, en este tema del organigrama, y es que cuando tú lo empiezas a hacer, se expande tu visión, se expande lo que quieres hacer con tu negocio y empiezas a saber y a sentir que efectivamente hay falencias en tu compañía o en tu negocio y áreas que tienes que suplir. Cuando haces este ejercicio, porque nos pasa a nosotros con nuestras empresas, cuando haces este ejercicio, lo que haces es ya empezar a identificar cuál es el perfil que necesitas. Tienes mucho más claridad de cuál es el área de pronto que tienes menos atendida.
de cuál es el área donde no le has dedicado el tiempo y no tienes recursos para suplir esa área. Recuerda, las empresas grandes tienen múltiples áreas. A veces como emprendedores o cuando iniciamos queremos hacer todo, pero llega un punto o un momento en el que no puedes seguir haciendo todo tú solo y necesitas más personas que te colaboren para crecer tu negocio. Y aquí es donde es fundamental y crucial el organigrama. Y aquí el organigrama te lo sugerimos no solo porque es un documento realmente visible para la organización, sino porque es un documento que te permite a ti identificar quiénes son los líderes de equipo, quiénes les rinden cuentas a otras personas y te permite ser el pilar o la base para generar tu plan de comunicación interno dentro de la organización. Y vamos por la tercera parte, Sandra, y lo tenemos aquí planteado, el mapa de procesos. Explícanos un poco qué es el mapa de procesos. Realmente muchas de las grandes empresas tienen toda una estructuración basada en el mapa de procesos. El mapa de procesos simplemente es plasmar en un diagrama o en un gráfico cuáles son los procesos de tu organización. Cuando hablamos del mapa de procesos, lo que significa es la diagramación de los procesos dentro de tu organización, es decir, la vinculación que existen entre las diferentes áreas de la compañía. Te pongo un ejemplo, cuando tú comercializas un producto, lo primero que tienes que hacer es generar la compra de este producto. Y ese proceso significa que existe un área de compras la cual está encargada, si así seas tú mismo, de hacer estas negociaciones con los proveedores y empezar a manejar los precios para la adquisición de tu producto. Después tendrás que recibir este producto si manejas el inventario o si haces dropshipping, cuál va a ser tu cliente. Entonces, cada negocio o cada empresa tiene diferentes áreas que se relacionan entre sí. El mapa de procesos, como te decía, es un diagrama que permite ver la interacción de esas áreas, quienes realmente inician en el proceso y quienes finalizan. Usualmente, a la final del proceso o del mapa de procesos vas a encontrar las áreas de contabilidad o de tesorería que realmente son las que finalizan con el tema de dinero. Adicionalmente vas a encontrar de pronto en internet diferentes estructuras de mapa de procesos y que existen algo que se llaman procesos transversales, que son estas áreas como tecnología, como recursos humanos, que realmente interactúan en toda la estructura de tu negocio. ¿Por qué es importante tener un mapa de procesos? Anteriormente te hablábamos del organigrama para identificar quiénes son las personas y cuáles son las áreas de tu negocio. El mapa de procesos lo que te permite es ver la interacción entre estas áreas. Muchos de los pequeños emprendedores tienen problemas de rotación de empleado o que les robaron o que simplemente pasó de que la información se perdió en algún punto, tuviste retrasos con el proveedor, no tuvo, digamos, una estructura eficiente y esto sucede principalmente porque no tienes claro cuál es el mapa de procesos. No tienes claras cuáles son las características que se interactúan entre las diferentes áreas y cuáles son las entradas y salidas de cada proceso en sí. Y tú acabas de decir algo muy importante, Sandra, y creo que es un indicador clave para ti como emprendedor y es los mapas de procesos en cada compañía son diferentes porque es la forma en cómo interactúas internamente. Es la forma en cómo tú gestionas las compras, tú gestionas tu inventario, tú gestionas la venta del producto o la prestación del servicio. Y es cómo internamente te estás organizando para poder cumplir con tu servicio o para poder cumplir con tus ventas, cómo estás mirando el recaudo con esos clientes. Y acá hay algo que desde este mapa de procesos puedes empezar a identificar factores claves de retraso, por ejemplo, o situaciones críticas que se te presentan o inclusive puntos de mejora. Si tú haces este diagrama, lo que te va a permitir el diagrama o el gráfico que realices es visualizar internamente toda tu empresa, internamente todo tu negocio y saber en dónde te estás demorando más o cuál es el área que de cierta forma está haciendo un cuello de botella y no te está permitiendo avanzar en los procesos. Por eso creo que es muy importante que tú como emprendedor, así hasta ahora lleves un año, 2 años, lleves poco tiempo,
empieza a realizar tu mapa de procesos para identificar desde adentro cómo puedes hacer mejoras. Y volvemos a mencionar algo que es muy importante y son documentos vivos. Recuerda que esta información, en el momento en que algo de tu compañía cambie, que abras una nueva área, que realmente tu servicio al cliente cambie, debes actualizar la información. Muchos emprendedores tienen el problema en que esta información la hicieron con un grupo de expertos hace determinado tiempo y simplemente lo dejaron de hacer. Y al momento de revisarlo en el presente, pues estos documentos lo que están es obsoletos. Entonces es importante que todo lo que te estamos mencionando a nivel de estructura organizacional realmente lo mantengas actualizado. Y es posible que tú lo puedas revisar anualmente, semestralmente, porque a la final es lo que te permite a ti identificar si eso que estás haciendo se está cumpliendo. Cuando tú como dueño de negocio elaboras un mapa de procesos y le dices a tus colaboradores, mira, estos son la interacción de los procesos, tú vas a interactuar con esta persona, estos procesos están con esta estructura, te vas a ver mucho más profesional. Tu negocio va a tener otro aspecto clave y es que los empleados van a poder saber cómo hacer sus operaciones y para ellos va a ser mucho más fácil identificarse con tu filosofía y querer quedarse en tu negocio y no irse. Y esto también va a ser crucial en el momento de que contrates una nueva persona o que cambies a alguna persona que ha venido trabajando contigo. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes claro el mapa de proceso y tienes claro cuáles son las funciones que realiza cada una de las personas junto con el organigrama y el mapa de procesos, va a ser mucho más fácil para ti capacitar al nuevo recurso o decirle qué es lo que tienes que hacer, cuánto tiempo te tienes que gastar y empezar a generar una adaptabilidad un poco mayor a esta persona. Y es parte importante entender que estos procesos que hoy en día vemos aquí no son solo para las grandes empresas. Cuando tú ya eres grande y vas a trabajar hasta ahora en la estructuración de un organigrama, hasta ahora en la estructuración de un mapa de procesos, estás cometiendo un error porque ya cubriste una curva de errores, de pérdida de personal, de procesos ineficientes. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si tu proceso está fallando en determinado momento, lo ajustas y ajustas el mapa de procesos. De tal manera que cuando tu negocio va creciendo, esta estructura organizacional también lo va haciendo. Y vamos por otro aspecto que es relevante para toda la estructura organizacional y es la documentación. ¿Qué nos puedes decir frente a la documentación, Sandra? ¿Qué es lo que sucede? La mayoría de personas o empresas que realmente trabajan una estructura organizacional o están montando una estructura organizacional tienen que tener en cuenta esta serie de documentos que se mueven entre cada uno de los procesos o cada área. Te pongo un ejemplo, cuando tú haces una compra recibes una cotización, este es un documento, si necesitas hacer la compra, es muy probable que la persona o la empresa a la cual estás haciendo la compra te solicite un correo electrónico o un documento de solicitud de compra. Y esto sucede en la mayor parte del tiempo cuando hacemos negocios B2B, pero cuando hacemos negocio B2C también sucede que tenemos una serie de documentos que tener en cuenta en nuestra organización. Y cuando esto no lo tenemos de cierta forma en una estructura o en una gestión en sí de documentos, pues se convierte en que cada documento es único y no tengo ni siquiera un orden. Entonces, cuando hablamos de la documentación, es poder generar estos procesos documentales y estos formatos, formularios específicos que nos permitan, uno, automatizar nuestros procesos de cierta manera y dos, generar una uniformidad. No es lo mismo que yo le pase a un cliente una cotización y al otro le pase otro estilo totalmente de cotización diferente, un Word y demás. Y adicional a eso, una cosa es tenerla, enviarla y generar los formatos y almacenarlas, porque muchas veces necesitamos retomar una cotización que enviamos hace un año, 2 años y ni siquiera sabemos dónde está. El correo no lo encontramos, no encontramos la documentación en sí, alguien nos está solicitando información de un determinado cliente o un determinado proveedor y no tenemos esos datos.
Entonces la documentación se convierte en algo muy relevante dentro de una estructura organizacional, tanto en la creación de estos documentos que se convierten en plantillas o formatos que nos permiten automatizar el proceso, como el almacenamiento de los mismos. Yo no sé si te ha pasado, o bueno, creo que lo hemos vivido también en experiencia y en otros clientes, de que tú entras a intentar hacer una cotización o una factura de ventas o un documento que necesita el cliente y empiezas prácticamente desde cero a volverlo a hacer cuando ya le habías pasado esa misma información a otro cliente o de otra forma. Entonces creo que cuando tú tienes esta documentación es crucial porque te ahorras un montón de tiempo. O sea, realmente si tú tienes ya, por ejemplo, los formatos de cotizaciones, los formatos de facturas, los formatos del pedido, cómo controlas el inventario, pues vas a ahorrar el tiempo que te demoras en hacer estos documentos, en que se vean bonitos, que se vean presentables y te va a dar a ti como emprendedor también una mejor imagen hacia tu cliente, mejor imagen hacia tu proveedor y mejor imagen hacia todos tus colaboradores. Y va a ser muy importante que lo hagas porque la verdad de aquí es uno de los puntos más cruciales de la estrategia organizacional y desde el inicio lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. Como todo lo que hemos hablado en este video va a ser cambiante o se va a ir actualizando permanentemente dependiendo de los cambios que realices en tu negocio. Y aquí, más allá de quizás digas, no, pero eso se habla en un sistema de gestión, son documentos muy robustos, es algo que yo no utilizo, porque muchos emprendedores tienen esa situación y es que les ofrecen sistemas de gestión y definitivamente una cantidad de documentos que no son utilizados en el negocio. Aquí nuestra invitación es que realmente adaptes al momento de tu negocio esta estructura organizacional. Generes documentos que realmente sean utilizados. Realmente es la base de la información de tu negocio. Cuando tú no tienes esta base de información, siempre estás creando información nueva y puedes estar perdiendo información relevante. También es uno de los factores importantes de los microempresarios, y aquí no te hablo a ti solo como emprendedor, sino como microempresario que ya llevas varios años. Cuando tú no tienes esta estructura organizacional definida, es uno de los factores por los cuales pierdes dinero. Te roban, no identificas procesos, el inventario cuando lo haces realmente se desaparecen ciertos productos y es parte de que tu documentación realmente no está debidamente estructurada y ligada al mapa de procesos. Cuando esto lo que hacemos es generar que en actividades del día a día para los colaboradores realmente se convierten en información relevante para ellos en su operación y para ti en tu estrategia. Bueno, y aquí viene el último punto que queremos tocar en este video y creo que va a ser fundamental, los indicadores. No sé si compartes lo mismo que yo, pero algo que nosotros trabajamos internamente desde nuestra experiencia, que hemos aprendido cada vez más, es que lo que no se mide no se mejora. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con los indicadores? Pues sí, puede que veas un número en rojo, algo que no te guste, pero es la forma de que quites la venda de tus ojos y empieces a ver con mayor claridad tu negocio. Para eso son los indicadores. ¿Qué nos puedes decir de pronto más profundo sobre este tema de indicadores? Parte de la estructura organizacional es medir lo que estamos realizando dentro de nuestra organización. Y esto va muy ligado al nivel de estrategia y políticas. Cuando nosotros tenemos definidas unas estrategias, unas políticas, unos objetivos, podemos llegar a generar indicadores que nos permitan a nosotros medir esos resultados que queremos tener. Pero ¿cuál es la situación? Que muchas veces queremos tener unos indicadores que no hemos diseñado y parte de generar indicadores es primero diseñarlos, saber qué es lo que va a medir, cómo lo va a medir y en qué tiempo lo va a medir. Y eso que acabas de decir, Sandra, es muy importante y muy valioso porque a veces no solamente es que te llenes de indicadores, 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 sino que realmente sea lo que te sirve. Si, por ejemplo, tú no tienes una cartera muy amplia, es decir, tus clientes no te pagan a largo plazo, sino por el contrario, casi que te pagan de contado, anticipado,
Pues ¿para qué medir un indicador de cartera? Lo mismo, si tú tienes una empresa de servicios, pues no vas a tener un indicador de inventarios. Entonces, estos indicadores deben ser coherentes con tu negocio y coherentes con tu estrategia y políticas. ¿Y cuál es la situación que pasa realmente en los pequeños emprendedores y empresarios? Esto no existe. No existen indicadores y creo que es un factor muy importante que controlan los grandes empresarios. Recordemos que cuando tú pasas de emprendedor a ser empresario, te desligas un poco de la parte operativa del negocio, o sea, dejas de operar el negocio para trabajar en la estrategia, en la estructura y en el crecimiento del mismo. Cuando sucede eso, esta parte de indicadores se convierten en una clave fundamental. ¿Por qué? Porque es lo que te va a permitir a ti medir todo lo que está pasando dentro de la cadena de tu negocio hacia atrás. Cuando tú ves indicadores, realmente lo que ves es un resultado de un proceso o una gestión que realizaste tú o tu equipo del trabajo. Si este resultado es negativo, lo que tenemos que hacer es accionar en ese mismo momento para que este resultado cambie el siguiente mes. Pero también hay momentos en que nosotros creamos indicadores, vemos el número, pero no pasa nada. Sí. Y la razón principal de un indicador realmente es ver qué pasó en el mes anterior o en el periodo anterior, de acuerdo, como te decía, al tiempo en que trabajas el indicador. Pero este ver no es solo quedarse ahí, es qué acciones voy a tomar para mejorar o para mantener ese resultado. Por eso te decíamos que lo que no se mide no se puede controlar y no se puede mejorar. Y este es el objetivo de los indicadores, que sí, posiblemente no te salió un indicador favorable, te dio una pérdida, no era lo que esperabas, pero bueno, ¿qué acciones de mejora puedes tomar ahí para mejorar el indicador? Y eso es algo que tienen las grandes compañías todo el tiempo y tú como emprendedor también lo puedes tener. ¿Y cuál es un aspecto clave dentro de todo lo que hablamos de la estructura organizacional? Y es la medición de estos factores o esta información en el tiempo. Parte de lo que hacen las grandes empresas es poder ver todo su historial desde el inicio de cierta operación para poder ir midiendo su crecimiento. Realmente si han bajado, si han subido en ventas, si han mejorado en procesos, si los comerciales tienen un mayor rendimiento. Y esto lo hacen con datos comparativos históricos. ¿Cuál es la situación que nos pasa a nosotros los emprendedores? Que esos datos históricos en algunos emprendimientos no existen. Pueden ser emprendimientos que lleven 10, 15, 12 años en el negocio, pero cuando vamos a hablar de ir a comparar datos históricos, no existen. Y recordemos que parte fundamental de un negocio es la información y tener una estructura organizacional realmente te va a permitir tener bien almacenada y estructurada esa información. Para hacer un resumen de todo lo que hemos hablado hasta ahora, quiero que evalúes cómo está tu negocio, cómo tienes esos aspectos. Recuerda que la estructura organizacional no se tiene que hacer solamente si ya eres grande. Empezando también lo vas a poder hacer y vas a ir creciendo tu emprendimiento y creciendo en una estructura organizacional. Y recuerda, son 5 aspectos fundamentales que debes tener o básicos que debes tener en tu estructura organizacional. ¿Cuáles son? Primero, estrategia y políticas. Y aquí hablamos de estrategias, toda esta parte de filosofía, estas estrategias de crecimiento, de organización, objetivo y muy importante, las políticas que definas en tu negocio, porque esas políticas van a ser fundamentales en el momento en que contrates nuevas personas y que ellas puedan entender cuáles son estas reglas, estos deberes, estos derechos que tienen por estar en tu negocio. Lo segundo, el organigrama, que es muy importante, te va a dar la visión estructural de tu negocio. El mapa de procesos te va a dar esta visión de interacción entre las diferentes áreas y cuáles áreas son las que inician y cuáles son las que finalizan tu proceso. La documentación, que es no solo la parte de la creación de los documentos a nivel de unas plantillas o estructuras propias de tu negocio, sino el almacenamiento de esta misma documentación. Y por último, los indicadores.
y es fundamental que lo empieces a hacer. Recuerda que nuestro objetivo con esta información es poderte ayudar a ti a convertirte de emprendedor a empresario y puedas empezar a generar todas estas estructuras que van a ayudar a que tu negocio crezca. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos emprendedores, empresarios, para que también conozcan sobre la estructura organizacional y puedan aplicarlo en sus negocios. Y dale like a este video y suscríbete en la campanita para que puedas ver todo nuestro contenido.